Oramos esta noche por la palabra. Señor, bendecimos esta noche tu palabra. Bendecimos, Señor, la atmósfera espiritual en este lugar. Declaramos que hay libertad para escucharla. Declaramos que los corazones están dispuestos, Señor, a oír tu voz. Declaramos que no ha sido el azar, que no ha sido una coincidencia que estemos esta noche en este lugar. Hoy has traído a aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Hoy estamos delante de ti, Señor, aquellos que necesitan ser fortalecidos en su fe, que necesitan tomar decisiones, que necesitan ser ayudados. Y damos gracias porque este lugar se abre por ti, gracias a ti y para ti. Y porque hoy nos has congregado en este lugar como parte de tu voluntad y de tu propósito eterno. Te damos gracias por eso, Señor, y por tu palabra. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Estamos entonces en un tiempo ya de largo alcance estudiando ¿soy realmente cristiano? Bueno, nuestro gran tema es cristianos profesantes versus verdaderos cristianos. Y hemos estado meditando con la ayuda de un libro, ¿no?, que se llama ¿Soy realmente cristiano?, del pastor bautista Mike McKinley. Pero lógicamente nuestro eje central es la palabra. Este libro nos ayuda para darle un orden a la predicación. Facilita el proceso. Pero no predicamos un libro, predicamos la palabra del Señor. Tenga usted esa seguridad, esa certeza de que lo que usted va a escuchar aquí son textos bíblicos, un poco, simplemente ayudados un poco para hilar el tema, para tener un eje, para que sea entendible, para que lleguemos a un punto, a una conclusión. Nuestro tema de hoy ya vamos para el capítulo 3. Muy especialmente el tema número 3 se llama No eres cristiano solo porque te agrade Jesús. No eres cristiano solo porque te agrade Jesús. Porque hay mucha gente que Jesús les parece agradable. Muchos hombres, filósofos, científicos, escritores han hablado bien de Jesús. Se han basado en sus palabras. Lo han admirado. Históricamente, un hombre admirado. Pero eso no hace cristiano a nadie. No es cristiano aquel que le parece chévere Jesús, sino, como lo vamos a ver ahora, quien cree en Jesús de una forma muy especial. Lo primero que hay que decir es que en el tiempo de Jesús a él lo seguía mucha gente, multitudes, dice la palabra. Pues en una sola ocasión necesitó multiplicar los peces y los panes para 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea que si usted suma mujeres y niños, puede ser una multitud de más de 10,000 personas siguiendo ese día a Jesús. ¿Y saben? Eran 10,000 personas a las que les agradaba Jesús. Les gustaba escuchar a Jesús. Les gustaba ver los milagros que hacía. Pero a la hora de tomar una decisión por Jesús, llegaban hasta ese punto. Miren ejemplos de los que simpatizan con Jesús. Lucas capítulo 9. Vamos a mirar 2 ejemplos de personas que llegan solamente hasta simpatizar con Jesús. Yo me bauticé a la edad de 13 años en compañía de mi papá. Ese día nos bautizamos él y yo.
Yo conocí de Jesús a los 8 años, es decir, que 5 años después me bauticé, pero durante esos 5 años mi papá fue un simpatizante, no más. Él iba con nosotros a la iglesia, iba mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo. Íbamos a los cultos. Y mi papá venía común y corriente y se sentaba, pero para él era chévere, él simpatizaba con Jesús. Pero le doy gracias a Dios porque cuando yo tengo 14 años, mi papá muere en un accidente trágico, pero él alcanzó a creer en Jesús. Se bautizó. Nos bautizamos juntos y a los pocos meses él se estrella y muere. Qué bendición, qué paz la que queda en el corazón cuando un ser que amamos muere, ya no solamente siendo simpatizante, sino alguien que ha creído en Jesús. Pero así hay mucha gente en las iglesias, como lo fue mi papá. Eran simpatizantes. Todo lo que se hacía en la iglesia les parecía bonito y les parecía chévere. Y lo que se hablaba es bueno. Eso es verdad, incluso lo dicen y incluso hasta se lo hablan a otros. Pero llega un momento en el que Jesús hace la invitación. ¿Me quieres seguir? Jesús ya dice, no quiero que seas simpatizante solamente, ahora quiero que me sigas. Y ahí es en donde la cosa cambia. Miren, Lucas 9, 57. Los que querían seguir a Jesús, se titula en la versión Reina Valera. Y hay varios ejemplos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Señor, a donde quiera que vayas, yo voy a seguirte. Básicamente estaba proponiendo, Señor, ya no quiero ser un simpatizante solamente, yo quiero ser un seguidor. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aparentemente, Jesús leyó en el corazón de este hombre que este hombre necesitaba más que todo era dónde reposar su cabeza. Que Jesús le resolviera un asunto de pronto de vivienda. Y cuando Jesús le dice, mira, ¿me quieres seguir? Pero debes saber algo. Yo no tengo ni siquiera dónde posar mi cabeza, tú verás. Según parece, desinfló completamente a este hombre. No, Jesús, entonces deje ahí. Yo me quedo entonces aquí como simpatizante. Y dijo a otro, mire, el primero se ofreció, el primero es un ofrecido. Señor, donde quiera que vayas yo voy contigo. Ah, bueno, pero mira, estas son las condiciones. Este segundo es Jesús el que le hace la invitación. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro a que el Señor le pone un nivel muy alto. Bueno, si me vas a seguir, debes saber que hay cosas que van a quedar atrás en tu vida. Si me vas a seguir, tienes que dejar que los muertos entierren a sus muertos. Tienes que dejar que el mundo se ocupe de sus cosas. Y tú te ocupas de mí. Ay, Señor, no, si es así, hasta ahí. Yo hasta no me comprometo. Yo voy a ir a enterrar a mi papá. Muchos han tomado este texto como algo, ¿cómo se dice? Literal. Y no van a los entierros
porque dicen que Jesús dijo que no se podía ir a los entierros. Pero no, o sea, entendamos que Jesús está proponiendo algo profundo. No está diciendo que usted no puede ir a un entierro, no, está diciendo que el que sigue a Jesús tiene que olvidarse de las cosas que para el mundo son importantes. Pero en Jesús ya no lo son. El tercero, entonces también dijo otro, este fue otro ofrecido: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Todos estos hombres les caía bien Jesús, les parecía chévere andar con Jesús, pero cuando tenían que tomar una decisión, dijeron no. Uy, no, Señor, si por seguirte yo tengo que dejar esto, entonces no. Y tú puedes venir a la iglesia y te parece muy bonito y todo, pero ¿cuántas cosas Dios demanda de ti? El Señor diciéndote: ¿quieres realmente seguirme? Entonces debes dejar esto. O debes comenzar a hacer esto otro. Ahí muchos dicen: hasta aquí voy contigo, Señor. Tampoco, Señor, tampoco hasta allá. No hay que ser exagerados. Pero Jesús lo considera así. Tú necesitas, si quieres realmente ser un verdadero cristiano, dejar lo que Cristo te dice que debes dejar por seguirlo a Él. Y a veces cuesta. Hay cosas que Dios pide muy serias, muy difíciles de dejar. Pero el que es un verdadero cristiano puede decir, como dijo el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura con tal de seguirte. En este mundo nada se compara a tenerte a ti, Señor. Nada me va a hacer cambiar de opinión. Nadie es más importante que tú. Lucas, ahí adelante, 18, aparece otro simpatizante. Lucas 18 dice: un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y saben? Parece que sí. Jesús no le dijo: mentiroso, usted no guarda eso, ¿no? Parece que este hombre guardaba eso desde su juventud, es verdad. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Esta misma historia está en Mateo y está en Marcos, y aunque Lucas no lo dice, creo que es Mateo que lo dice: y este hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Jesús va a llegar y nos va a decir: ¿realmente te gusto? ¿Realmente te parezco chévere? Entonces, deja esto por mí. Ahora, ¿Él qué te va a pedir que dejes? Él te va a pedir que dejes cosas que Él sabe que no necesitas en el camino. Él va a pedirte relaciones que Él sabe que no te convienen. Él va a pedirte actitudes que tienes, pensamientos, sueños o ilusiones que no van de acuerdo a su propósito, pero que tú abrazas y amas por encima de todo. Y por esa razón muchos lo dejaron de seguir. Cuando el Señor se lo propuso a Abraham, le dijo: Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, tu más amado hijo. En otras palabras, dame lo que tú más amas sobre la tierra. Y Abraham no lo dudó y ofreció
iba a ofrecer a su hijo en un holocausto, lo iba a sacrificar. No lo dudó. ¿Hasta dónde creía Abraham en Dios? ¿Hasta dónde estaba comprometido? Que Dios le pidió lo más amado y Abraham no lo negó. Un hijo. Pero ¿qué hace el Señor? Abraham, detén tu mano, no le hagas nada al muchacho. Ahora sé que temes a Dios. Quizás solamente Dios quiera probarte como probó a Abraham. Y te va a pedir algo que quizás para ti es lo más importante. Y si tú no rehusas, quizás Él lo tome de tu mano para luego devolvértelo el doble, el triple, el cuádruple. Como lo dice Jesús más adelante en esta misma historia del joven rico, porque no hay nadie que haya dejado por causa de mí y del evangelio casas, padre, madre, mujer, hijos, que no reciba 100 veces lo que haya dejado. Pero ojo, que Dios no le va a dar 100 veces a cualquier persona. Le va a dar 100 veces al que haya sido capaz de dejarlo por Él. Por eso no temas, cuando Dios te pida algo, no temas dárselo. Porque de regreso vas a recibir 100 veces más. Pero si rehusas darlo y lo retienes, dice la palabra que lo vas a perder. Porque el que ama su vida, la perderá. Mas el que la pierda, la hallará. Si tú te entregas por completo a Cristo, eres un verdadero cristiano. Y déjame decirte, todo lo que has dejado por Él se te devolverá multiplicado. Una vez que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo: detén tu mano, ahora creo que temes a Dios. De cierto te bendeciré y haré de ti una nación grande, tan grande como las estrellas en el firmamento o la arena del mar, que nadie la puede contar. ¿Cuánto multiplicó Dios un hijo? ¿Por cuánto multiplicó Dios a Isaac? Para hablar de multitudes. Por eso no tengas temor. Si este joven rico se hubiera quedado para escuchar la historia completa, hubiera dicho 100 veces más. Era muy rico, dice la palabra, muy rico. Y si hubiera escuchado 100 veces más, no lo hubiera dudado. Hubiera hecho lo que Jesús le dijo. Era buen negocio. Pero sí que se necesita fe para dar un paso así. Pero un verdadero cristiano se reconoce porque cuando Dios le pida algo, va a tener fe. ¿Sabe cuál era la fe de Abraham? Según Hebreos, que él iba a matar al hijo. Pero Hebreos dice que la fe de Abraham era que lo iba a recibir de entre los muertos. ¿Sabe qué estaba creyendo? Que él iba a resucitar. Abraham dijo: yo mato a Isaac, pero como hay una promesa, Dios lo va a revivir. Esa fue la fe de Abraham. Abraham no estaba pensando en quedarse sin el hijo, no, Abraham tenía la fe, porque ese hijo se lo prometió Dios. Y si Dios me lo pide, Él me lo tendrá que devolver, así sea resucitado. Por eso el que tiene fe en Cristo sabe que no tiene nada que perder. Lo que Él pida está bien, porque de vuelta viene una gran bendición. Pero lo mejor y lo más extraordinario es ser llamado hijo de Dios. Es haber tenido la fe para creerle a Dios. Es haber podido dejar todo lo que para mí era tan importante por Él, para luego darme cuenta que no solamente lo tengo a Él como lo más importante, sino que Él me ha bendecido con lo demás. Así que no eres cristiano solo porque te agrade Jesús. Tienes que creer. Se necesita mucha fe para seguir a Jesús y para
seguirle, para aceptarle los retos que Él va a proponer en tu diario caminar. Yo no sé cuántos ya llevan un buen tiempo con Cristo y se han dado cuenta que en el camino han tenido que dejar muchas cosas por Él. Y aún hay más cosas que debemos seguir dejando por Él. Pero ¿cuántos han visto la recompensa de haber dejado cosas que quizás pensábamos que era lo último, lo mejor, lo más extraordinario, para darnos cuenta que el Señor tenía algo muchísimo mejor? No sé si se han visto programas de televisión en donde le proponen a la persona que se ganó un premio y le dicen: listo, usted ya se ganó el premio, pero le proponemos, aquí está escondido algo, una sorpresa. ¿Lo cambia o se queda con lo que tiene? Y en esos programas de concurso a veces lo que está escondido es 100 veces mejor. O también es una bobada. Se ganó 10 millones de pesos y aquí escondido hay una cuchilla de afeitar. Y la persona se anima y dice: listo, lo cambio. Y miran, y era una cuchilla de afeitar. Pero con Jesús no es así. Cuando Jesús le proponga el cambio, acéptelo, porque lo que Él escondió es 100 veces mejor. Pero dígame si no es duro. Yo ya me gané 10. ¿Y qué tal que me salgan con una cuchilla de afeitar? ¡Ey! Fe. Yo no sé qué le está pidiendo Dios a usted hoy. ¿Qué negocio le está proponiendo Él? Uy, yo sé que esos momentos son muy duros, muy difíciles, muy complejos. Cuando Dios le propone a uno esos cambiazos. Pero hoy estoy para decirle a usted: créale al Señor. Tenga fe, que lo que viene es 100 veces mejor. Valdrá la pena, valdrá la pena. No dude, no tema. Entonces, para ser un verdadero cristiano, tienes que creer. Hay una necesidad imperante por la fe. Y hay muchos textos en los que no voy a profundizar, pero sí se los voy a decir, en los que Jesús, el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos hablan acerca de la necesidad de creer. Juan 3:16 es uno muy famoso. Juan 3:16, 17 y 18. Y el 36. Juan 3, 16, 17, 18 y 36. Usted lo puede mirar en su casa. Jesús llamándonos a creer. Juan capítulo 6, del 28 al 29. También una vez más Jesús hablándonos acerca de la necesidad de creer para poder tener vida eterna. Si tú no tienes fe, no tienes vida eterna. Romanos 3, 21 al 25, el apóstol Pablo habla acerca de los beneficios de haber creído, los beneficios que trae creer en la muerte de Jesús. Hebreos 11, 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo sé lo difícil que es estar en una situación en la que lo único que nos queda es creer. Yo sé que a veces las cosas se cierran tanto y uno no ve por dónde, pero el Señor dice: solamente cree. Bien. Y en torno a la fe, sí quiero decir dos cosas y ojalá nos alcance el tiempo. A veces la gente habla de la fe como si fuera el polo opuesto de un pensamiento claro o racional. Es decir, fe es algo que está en un nivel
que es irracional, que es ilógico, que eso es fe. Que sí, que para creer en algo que no tiene explicación se necesita fe, por ejemplo. Pero la fe cristiana no es irracional, no es ilógica. La fe cristiana es completamente objetiva y está basada en verdades que se pueden comprobar. Dios no nos está pidiendo que creamos en sí, por ejemplo, un ejemplo, la fe que tiene un hincha de un equipo. La fe de un hincha de un equipo bien malo. Uno no se explica cómo un equipo de esos pueda tener hinchas que tengan fe. Esa fe sí es irracional e ilógica, porque ese equipo lleva 80 años y no se ha ganado una estrella, por ejemplo. Pero no falta el que le cree al equipo. La fe cristiana no es así de ilógica, porque gracias a Dios está fundamentada en verdades que podemos comprobar. Usted no va a creer en cosas. Es más, lo que nuestra fe es incluso histórica. Está comprobada científicamente que Jesús vino a la tierra. No solamente lo hablan los apóstoles, también historiadores, gente que no tenía nada que ver con la fe cristiana, pero redactaron que hubo un hombre como Jesús. Y fueron muchos. Entonces, la fe cristiana descansa sobre dos elementos esenciales. Uno, un contenido objetivo, lógico, racional, claro, ¿sí o no? Y descansa sobre una confianza sincera. Hablemos del primero, el contenido objetivo, y luego terminamos con una confianza sincera. Un contenido objetivo está basado en hechos reales, como les venía yo diciendo. Tú tienes que creer en hechos reales, primero, de ti mismo. La fe nos involucra a nosotros. Básicamente, si tú puedes verte a ti mismo, puedes darte cuenta que tú existes, que tú eres real, y lo que tú tienes que creer de ti mismo es tan real como tú. Es decir, que para poder creer en Jesús, necesitas creer algo de ti mismo primero. Necesitas tener fe en algo que hay en ti. Y segundo, necesitas descansar en hechos reales acerca de Jesús. De ti mismo, podemos decir, Romanos 10:14 dice, para que nos demos cuenta que nuestra fe es objetiva, no subjetiva, sino objetiva. Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Saben? Tú no puedes creer en algo que no conoces. Y es lógico. Nadie puede creer en Jesús si no lo conoce, si no ha oído hablar de Él. Nadie puede creer en Jesús si no pasa tiempo con Él. El problema nuestro es ese, que decimos creer en Jesús, o la gente dice, yo creo en Jesús, pero habría que preguntarles más bien, ¿conoces a Jesús? Porque no puedes creer en algo que no conoces. Necesitas primero conocer a Jesús, necesitas primero oír lo que su palabra dice acerca de Él, porque si tú no escuchas lo que se dice de Jesús, ¿qué vas a creer de Él? Entonces, pregunta, si afuera la gente
jamás coge una Biblia para buscar en ella a Jesús, porque dice que creen en Él. De ahí que la fe la tengamos como algo ilógico, como algo irracional. Creer en Jesús, claro, lo podemos llegar a ver así porque no lo palpamos, no lo sentimos, no lo conocemos. Y es lógico que ellos no crean en Jesús porque no lo conocen. Y alguien aquí en la iglesia puede no conocerlo también, porque aunque escucha de Él, ha cerrado sus oídos para conocerlo, porque aunque escucha de Él, no se interesa por pasar tiempo con Él. Entonces jamás va a poder tener fe en Jesús. Es lógico que para creer en Jesús tengas que conocerlo. Es lógico. Por eso la necesidad de que prediquemos el Evangelio y de que le mostremos a la gente a Jesús. Por eso la necesidad de que tú pases tiempo con la palabra de Dios para que conozcas a Jesús y tu fe crezca. Pues la palabra dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Si tú no escudriñas la palabra de Dios, tu fe nunca va a crecer. Jamás vas a poder conocer a Jesús. No podrás decir creo en Jesús, por lo tanto no eres cristiano. Un cristiano conoce a Jesús. Un cristiano invierte mucho tiempo en saber quién es Jesús, en conocer quién es Jesús, pero de una manera personal. Yo les puedo decir a ustedes, ¿ustedes conocieron a mi papá? Solo conocieron lo que les conté ahora. Pero ¿quién de ustedes puede decir yo lo conozco? Para que lo hubieran conocido, hubieran tenido que pasar tiempo con él, como lo pasé yo. Pero así somos nosotros a la hora de decir que creemos en Dios o que creemos en Jesús. Porque oímos de Él, pero no lo conocemos. Hay que conocer a Jesús. Y por eso el texto hace ese reclamo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No puedes creer en algo que no conoces. Uno no solo cree, uno cree en algo o en alguien. La fe está depositada en algo o en alguien, y nuestra fe está depositada en Cristo. Bien, esta fe está basada en verdades comprobables, con verdades que tienen que ver tanto con Jesús como contigo. Y la primera verdad que vamos a mirar esta noche es que tú y yo somos pecadores. Eso es lo primero que tú tienes que saber que necesitas para tener fe. Saber algo de ti. Antes de conocer de Él, necesitas primero definir algo en ti. Un cristiano, un verdadero cristiano, conoce algo de sí mismo, y es que es pecador. Todos somos pecadores. Todos. Y un cristiano sí que lo sabe y lo reconoce. Un cristiano dice, soy pecador. Yo peco. Lo tiene que decir, lo tiene que saber. Hace parte de la fe. Se necesita, para conocer a Jesús, se necesita empezar conociéndome a mí como pecador. Si yo desconozco que soy pecador, jamás conoceré a Jesús. Si yo estoy enfermo, pero no voy al médico, jamás conoceré al médico, porque creo que estoy bien. No necesito el médico. De ahí que muchos hoy en día, el principal problema para que crean en Jesús es que no creen que son pecadores, que necesitan un Salvador. Un cristiano verdadero
empieza por ahí. ¿Cada cuánto tiene que reconocer un cristiano que es pecador? Todo el tiempo, todo el tiempo. Uno sabe que es pecador, que esa es su condición. Jesús solo acepta pecadores. Lucas capítulo 5, devuélvase un poquito ahí. Lucas 5, 27 al 32. Esta es la historia del momento en que Jesús llama a su discípulo Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Pero él se llama Leví. Ese es su nombre original, Leví. Y él es un recaudador de impuestos. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Publicano significa recaudador de impuestos. Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Se acuerdan que empezamos con los que les parecía chévere Jesús, pero que no hasta ahí? Este Leví es un pecador, pero con todas las de la ley, porque los publicanos, a ojos de los judíos, era la gente más pecadora que había sobre la tierra. Lo que era una prostituta y un publicano eran aborrecidos por los judíos. Leví sabía que él era odiado por la cultura judía, porque él era un publicano. Él vivía de cobrar los impuestos para Roma, pero mientras él cobraba los impuestos para Roma, se quedaba con un porcentaje para él. Era un ladrón. Y Jesús, ¿sabe qué le propone? Leví, deje de robar y sígame. Deje el negocio que le ha dado tan buenos dividendos y sígame. ¿Qué propuesta más dura? Dejar este negocio tan bueno. Sígueme. Versículo 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Será que es que hay unos justos y hay otros pecadores? ¿Será que Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos porque ellos no pecan? He venido a llamar a los pecadores porque ellos pecan. ¿Será que eso fue lo que quiso decir Jesús? En parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque cuando Él dice, no he venido a llamar a los justos, Él no está diciendo que ellos no pecan, no. Está diciendo que ellos consideran que no pecan. Pero tanto esos como estos pecan. Todos pecan, todos pecamos. El problema es que hay quienes se consideran justos. Y el justo, cuando ve a Jesús, dice, no lo necesito. ¿Cuánta gente conoce usted así? Son justos. ¿Y sabe qué dice Jesús? Ah, sí, tranquilo. No se preocupe. Usted como está bien. Jesús no quiere saber nada de los justos. Ojo, justos entre comillas, porque realmente son igual de pecadores que el resto de la humanidad, solamente que ellos no reconocen que son pecadores. Son justos. Pero cuán agradable es para Jesús encontrarse con un pecador que dice, soy pecador. Señor, te necesito, yo soy pecador. Esos es a los que Jesús le encantan. Esa clase de personas. Y Leví era uno de esos, bien pecador.
Y Jesús le dice a esos fariseos que estaban ahí: ¿por qué se mete con estos ladrones? ¿Acaso él no es muy santo, muy puro? Jesús les dice: no, es que los enfermos son los que necesitan médico. Yo he venido a los enfermos, a los sanos no, tranquilo. Bien, luego, por ejemplo, Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino para aquellos que se dan cuenta de que son pecadores, de que están enfermos y en necesidad de un médico. Y está la historia de un hombre que está orando y que dice: Señor, gracias porque no soy como el resto de los hombres. Gracias porque no soy como ese publicano que está ahí. Yo diezmo, yo ayuno, yo no le hago mal a nadie. Y el publicano que estaba tirado ahí de rodillas dice: sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién de ustedes cree que es justificado? ¿El que se porta tan bien o el que dice: ten misericordia de mí, que soy pecador? Ese que está ahí diciendo: soy pecador, esos conocen a Jesús. Esos. ¿Te consideras pecador? ¿Lo reconoces delante de Dios? Excelente, perfecto, así es. El día que te consideres justo, ese día te alejaste de Jesús, no lo vas a necesitar más. Pero si todos los días te ves pecador, si hoy reconoces que eres pecador, Jesús vino por ti. Jesús vino a darte vida eterna a ti que eres pecador y que dices: soy pecador. Triste el pecador que no reconoce su pecado. Ahí no hay nada que hacer, ahí sí ya no hay nada que hacer. El que no reconoce su pecado. Y quiero terminar, este tema está largo, pero imagínense, ¿saben cuántas verdades son? Y apenas vamos en la primera. 7. Y apenas vamos en la primera, que tiene que ver con una verdad suya y mía, y es que somos pecadores. Pero quiero terminar esta parte con algo que encontré en un libro del pastor Sugel Michelén. Este pastor escribió un libro que se llama De parte de Dios y delante de Dios. Y él escribe esto, y yo lo copié toditico porque no quiero perder ninguna idea, que habla acerca de la cueva de ladrones. ¿Recuerdan ustedes que Jesús dijo, entrando a la iglesia, al templo, tumbó las mesas de los cambistas y les dijo: ustedes convirtieron esta casa en cueva de ladrones? Y miren la enseñanza que hay detrás de esa frase. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo acusó a los judíos de haber convertido el templo en una cueva de ladrones? El Señor está citando aquí un pasaje que se encuentra en el capítulo 7 del libro del profeta Jeremías. Es decir, que el primero en la Biblia que mencionó la frase cueva de ladrones fue Jeremías, no fue Jesús. Jesús trae a colación esa frase del profeta Jeremías. Pero ¿en qué contexto lo habló Jeremías? En el tiempo de Jeremías, muchos judíos pensaban erróneamente que eran inmunes al castigo de Dios porque contaban con la bendición de tener el templo en medio de ellos. Después lo explico, simplemente vuelvo a leer. Pensaban erróneamente que eran inmunes
al castigo de Dios, como muchas personas que pecan y se consideran inmunes al castigo de Dios. Porque contaban con la bendición de tener el templo en medio de ellos. Y dice así, Jeremías 7:4: no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El templo era para ellos una especie de talismán que los protegería de la invasión babilónica. Ese falso sentido de seguridad era un incentivo para continuar viviendo en pecado. Jeremías les había dicho: ustedes a causa de su pecado van a ser castigados, llevados cautivos a Babilonia. Pero ellos iban al templo y decían: no, desde que el templo esté aquí y nosotros entremos en el templo, a nosotros no nos va a pasar nada. Un talismán. ¿A qué va esto? Vamos a seguir ampliando, pero adelanto lo siguiente. Hoy en día es muy común encontrar los cristianos, entre comillas, que van al templo y que les encanta participar de las actividades del templo. Y que dicen: mientras yo vaya a la iglesia, mientras yo me congregue y cumpla con el domingo y del jueves, a mí nada malo me va a pasar, porque yo estoy yendo a la iglesia. Entonces, convierten el templo, la reunión de hermanitos cristianos, en un talismán. Ay, no, yo estoy yendo a la iglesia. Pero miren lo que pasaba. Jeremías continúa diciendo en el capítulo 7 que estamos viendo, en el versículo 8 al 11 dice: he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Él está diciendo: ustedes hurtan, matan, adulteran, juran en falso, tienen ídolos, andan tras esos ídolos, pero vienen al templo, vienen al culto, invocan mi nombre y dicen: librado soy. Ya vine a la iglesia, ya adoré, ya dancé, ya oré, escuché la predicación. Porque estamos hablando de ser un falso cristiano. Y dice el Señor: y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es decir, que una vez que ese cristiano viene, ese cristiano falso viene, participa del culto, estuvo en la iglesia, estuvo con los hermanos, sale a hacer pecado. Y es en ese contexto que Jesús dice: ustedes volvieron mi casa cueva de ladrones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Qué era una cueva de ladrones? Pues que alrededor de Israel existían muchas cuevas en rocas en donde los ladrones encontraban protección cuando hacían sus fechorías. Y allá se metían y por allá no iba nadie. Allá se podían esconder y estaban seguros en esa cueva. Y hay muchos creyentes que se sienten así, creyentes entre comillas realmente, porque sienten que fueron a la iglesia y cumplieron. ¿Cuántos
en otro tiempo, en otras iglesias, en otras religiones, se sentían bien porque iban el domingo y ay, listo, ya, cumplí. ¿Cuántos cuando venía la Semana Santa se ponían juiciosos? La Semana Santa, eran unos santos, no les faltaba sino la aureola. Terminaba la Semana Santa y ¿qué? Le salían los cachos otra vez. La aureola desapareció. Pero ojo, porque el Señor está diciendo, ojo, no vaya a ser que entre ustedes haya alguien que no ha cambiado de vida, que sigue siendo el mismo, solo que ahora va a una iglesia. Solo que ahora se hace llamar cristiano. Este pastor termina diciendo así: la ciudad de Jerusalén tenía muchas cuevas en sus alrededores que los ladrones usaban como escondites para escapar de la justicia. Lo que Jesús está diciéndoles a los judíos al citar este pasaje de Jeremías es que ellos estaban haciendo lo mismo que sus antepasados. Usaban el templo como una especie de cueva en la que podían esconderse de la ira de Dios para arreglar sus cuentas con Él. Se ocultaban detrás de sus ritos y ceremonias para seguir viviendo sus vidas como les diera la gana, habiendo convertido el templo en una cueva de ladrones. Y me llama la atención cuando él dice, se ocultaban detrás de sus ritos y ceremonias. ¿Cuánta gente hoy se oculta detrás del rito y de la ceremonia, del culto, de venir y cantar y saltar y hacer la... Y cuando salen, son los mismos pecadores de toda la vida. Algunos han pensado mal de este lugar y creen que si están dentro de él, van a poder ser mejores cristianos. Recuerdo de un señor que propuso eso. Tenía casa. Se congregaba aquí. Pero un día vino y dijo, ¿será que ustedes me reciben allá en el tercer piso? Es que yo creo que si me vengo a vivir acá, yo me vuelvo mejor cristiano. Él estaba convencido que la solución era venirse a vivir acá. Si esa fuera la solución, no cabríamos aquí todos nosotros. Tendríamos que traernos el colchón para acá. Porque la solución es el templo. La solución es vivir en el templo. Muchos ya no quieren estar en su casa o estar por allá en otros lugares porque son tentados, entonces vienen para la iglesia. Porque aquí como que disipan el tiempo. Pero una vez vuelven a su realidad, nada ha cambiado en sus corazones. Son los mismos. Solo usan el templo como cueva de ladrones. Tuvimos una época donde los pelados de 14, 15 años se iban y hacían sus fechorías. Y después se venían para acá, para el culto, para la iglesia. Y se hacían ahí en la puerta. Y nosotros los veíamos a ellos y decíamos, uy, qué consagración estos muchachos, mire cómo les gusta estar en la iglesia, en el templo. ¿Y sabe para qué usaban el templo? Para cuadrar la hora de la encontrada por allá arriba en el monte para fumar marihuana y después llegaban acá. Para eso les servía el templo. Se volvió el sitio donde cuadraban la vuelta. Y nosotros pensando que estaban buscando a Jesús y que se estaban convirtiendo. Nos dimos cuenta fue después de las cosas que hacían y de cómo estaban usando esta casa para mostrar una fachada a nosotros y a sus familias de que estaban buscando al Señor. Y todos convencidos. Pero el verdadero cristiano no se conoce aquí en la iglesia. Es allá afuera donde usted se da cuenta quién es cristiano y quién no. Aquí cualquiera pasa de cristiano. Y no pretenda esconderse en la iglesia, porque ser cristiano no es venir a un lugar. A uno no lo hace cristiano un lugar,
ni la compañía de personas, así sean creyentes ellos. Yo no soy cristiano porque me rodeé con cristianos. Yo soy cristiano porque conozco a Jesús, porque me reconozco pecador y porque Él me está transformando. A mí el que me cambia es Cristo, pero no la iglesia, no este templo, no este lugar. Cristo te cambia. Bueno, seguiremos más adelante. Hoy vimos ese punto, el primero, la fe. La fe está basada en cosas concretas, dijimos, en cosas objetivas, cosas reales. Y lo primero que hay que creer es que ¿qué? Eso, pero tiene que decirlo en primera persona. Soy pecador. Por ahí me hicieron trampa y dijeron, que soy pecadores. Soy pecador. Qué bueno porque Jesús busca pecadores. Amén. No justos, no. Él busca gente que diga, Señor, ten misericordia de mí. Póngase de pie y vamos a orar. El Señor dice, conóceme. Eso dice Jesús. Conóceme. Necesito que me conozcas, dice el Señor. Es tan difícil conocer a Jesús un jueves de 7 a 9 de la noche y un domingo de 10 a 12. Son 4 horitas. ¿Cuántas horas tiene la semana? Yo no he hecho la cuenta. 7 por 2, 14, 7 por 4, 28. 148 horas. ¿Qué? 148 horas. Bueno. Y estamos hablando de 4 horas semanales. Yo creo que uno a Jesús no lo puede conocer viniendo un jueves y viniendo un domingo. No. Eso no es tiempo. Los discípulos necesitaron 3 años, día y noche con Jesús. 3 añitos, día y noche. Para uno llamarse cristiano, necesita conocer a Jesús. Hay que conocerlo. Y aquí está la palabra. Usted no tiene que irse para ningún lado raro. Usted no tiene que irse para ningún lado. Vea. Aquí está Jesús. Padre Santo, Señor Jesús. Aquí cantamos, quiero conocerte cada día más. Pero realmente, ¿qué tanto estamos conociéndote, Señor? Debemos dejar de creer en una fe, en esa fe, como decíamos ahora, en cosas ilógicas, en cosas, por lo general llamamos fe a cosas poco probables. Pero Jesús es 100% real y verdadero. Y Él es completamente alguien que se puede conocer. Y esa es la fe verdadera, conocerte. Saber cómo eres, cómo piensas, cómo sientes. ¿Qué esperas de mí en una y en otra situación? Es la única forma. Muchos se quejan
de que no tienen fe. Se duelen porque no les alcanza la fe para vivir, porque la vida requiere fe. Pero no nos damos cuenta que es pasando tiempo contigo que vamos a crecer en fe, que es conociéndote a ti que esa fe se va a fortalecer. No hay otra forma de creer en alguien sino conociéndolo. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que es confiable? ¿Por qué es confiable? Porque ustedes lo han visto o han visto a esa persona siendo confiable muchísimas veces, en muchísimas situaciones. Yo sé que aquí hay gente que confía ciegamente en otro, en un padre o en una madre, o en un esposo o en una esposa. Confían ciegamente porque lo conocen, lo han visto, tienen evidencia. Pero cuán difícil a veces es creer en Jesús. Y dudamos de Él, porque sencillamente nosotros no lo conocemos. Realmente no sabemos quién es Él. Pero hoy el Señor nos anima a, como cristianos verdaderos, a aumentar ese conocimiento. Conocimiento que adquirimos a través de su palabra, de pasar tiempo con Él en las Escrituras, en la oración. Yo oro, Padre, para que la fe esté en tu persona, en la persona de Jesús, y no en un templo, en un lugar específico, ni siquiera en un ser humano. La fe verdadera está en la persona de Jesús. Jesús perdona, sana, limpia, transforma, libra, bendice, guía. Pero solo el que le conoce puede confiar en Él. Levántame de nosotros una iglesia de fe, porque es una iglesia que te conoce. Es una iglesia que invierte tiempo para estar contigo, no solo al venir al templo, sino allá en la casita, allá en el trabajo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Se puede conocer de ti, Señor, en las situaciones, en la adversidad, en las circunstancias. En todo momento aprendemos de ti cuando están abiertos nuestros ojos y dispuestos para conocerte. Todo el tiempo recibimos información y tú no la envías porque nos quieres gente de fe. Hoy hemos aprendido que lo primero es reconocer que somos pecadores y que viniste por nosotros. Somos los candidatos número 1 para recibir tu sanidad, tu milagro, tu poder, tu salvación. Líbranos de ser justos, de considerarnos justos, de creer que somos buenos. Líbranos de tener una idea de que somos perfectos y de que no fallamos. Guárdanos de creer que no le hacemos mal a nadie. Más bien, que reconozcamos día a día nuestra pecaminosidad y nuestra enfermedad y que necesitamos de un médico. Que podamos decir: gracias porque tú viniste por mí, que estaba perdido. Yo estaba perdido y tú viniste por mí. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados, por borrarlos. Bendito seas, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Yo oro para que lo que hoy pudimos hablar opere, obre, transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que tu palabra no llegue vacía, que cause, Señor, una transformación en el corazón de tu iglesia. Amén y amén.